Y estamos ahora en vivo, también en YouTube. Vuelvo y saludo nuevamente a todo el auditorio. Bienvenidos todos a el aula máxima de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Nos encontramos reunidos el día de hoy para hacer un análisis importante sobre las noticias recientes sobre nuestros hermanos en el Ecuador, sus elecciones presidenciales, el triunfo del presidente Lasso y el análisis geopolítico al respecto. Están todos siempre invitados a esta sala de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación a las 6 de la tarde, de lunes a sábado. De igual forma, los invitamos a visitar nuestra página www.fundelt.com. Ahí podrán encontrar mucho resumen realmente importante para ese propósito superior que es de unidos para ser más fuertes. Le agradecemos a Café Don Manolo que nos tiene esta sala abierta para disponer de ella en este propósito. La formación de buenos ciudadanos, de mejores ciudadanos y por supuesto la proyección futura de estadistas que puedan mejorar nuestro país. Sean todos bienvenidos entonces a este conversatorio. Al final tendremos, daremos abierta la participación a todos los que quieran dialogar, conversar, intercambiar ideas puntuales acerca de esta temática del día de hoy. Y todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Buenas noches y adelante, mi coronel, empezamos. Bueno, muchas gracias, mi coronel Carrascal. Como siempre, el saludo especial, cordial, cálido, motivante de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación a todas las personas que a diario nos acompañan por las redes sociales, por Zoom, en la videoconferencia y en las intercomunicaciones que hacemos para analizar y compartir puntos de vista respecto a temas que coadyuvan a formar la mentalidad de estrategas y la visión de estadistas que tanto necesita Colombia y el mundo. Como lo habíamos anunciado en la noche anterior, en el día de hoy vamos a hacer un análisis geopolítico general de la incidencia del triunfo del señor Guillermo Lasso en las recientes elecciones presidenciales en Ecuador. Habida cuenta que es un vecino muy importante para Colombia, con un país con cuyos gobiernos democráticos hemos tenido una larga tradición de buena vecindad, de buenas relaciones, de hermandad, y que estuvieron interrumpidas durante varios años, que gobernó el grupo de Alianza País del señor Rafael Correa, muy cercano al terrorismo comunista, a la violencia, al desorden, al caos en el continente. Fuera de eso, con una taifa de sujetos que lo acompañaban allá, malgobernando su país, generando todo tipo de indisposiciones contra Colombia en los organismos multilaterales, en el entorno del vecindario y en las relaciones directas de Colombia con Ecuador. Fueron años muy difíciles, en especial durante el gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez, quien decidió golpear al terrorismo comunista en territorio ecuatoriano, donde con el contubernio del gobierno de Correa, las FARC vivían a sus anchas y dominaban una buena parte del control de la frontera binacional. Este evento, esta relación del señor Rafael Correa con el terrorismo colombiano, enlodó mucho tiempo las buenas relaciones e inclusive generó fricciones innecesarias entre los hijos de dos países hermanos que tenemos una cercanía muy importante y que en realidad quienes hemos visitado el Ecuador cuando estamos allá nos sentimos muy agradados por la forma de ser de su gente, de su país y el aprecio que ellos también tienen por los colombianos, pero desafortunadamente el señor Correa estaba generando una situación muy incómoda, muy tensa en la frontera y en las relaciones con Colombia, que luego disminuyeron un poco en el gobierno de Juan Manuel Santos por la cercanía ideológica y la facilidad con que Santos le entregó los computadores de Raúl Reyes para que supuestamente Correa los investigara cuando era el primer comprometido que estaba ahí en esos documentos electrónicos.
Pero además ya durante el ascenso del señor Lenín Moreno, de quien hablaremos un poco más adelante, en esta situación las cosas mejoraron y ha ido aumentando la buena vecindad y sobre todo la integración para combatir el delito en la frontera binacional. Pero para poder entender un poco lo que pasó el domingo y lo que viene para el continente y para Colombia, pues naturalmente que tenemos que entender qué es el Ecuador, cómo es el Ecuador a grandes rasgos. El man le vendió a Brad Pitt y Angelina Jolie le vendió un tapete y el man fue y dijo, el manager de Brad Pitt le dijo, oiga, ¿usted qué le pasa? Debemos, para poder entender qué es el Ecuador, ver un poco de su composición física, de su organización y de su división político-administrativa y de cómo está el Ecuador como país en el mundo. Entonces vemos que en primera medida nos debe quedar interesante de conocer es que Ecuador es uno de los pocos países del mundo que está suscrito y tiene firma y compromiso con muchas convenciones internacionales como la de el respeto y el apoyo a las personas en discapacidad. La otra, los derechos de los niños. Ecuador es un firmante número 1 de ese pacto. Está también comprometido en el pacto contra la tortura y el respeto a los derechos humanos de las personas. También es firmante de la eliminación de todo lo que sea discriminatorio contra la mujer. Es firmante del pacto contra la desaparición forzada. Es firmante del pacto contra la discriminación racial. Es firmante del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y es firmante del Pacto de los Derechos Económicos y Sociales. Es decir, que si miramos el Ecuador como república, la sociedad ecuatoriana es una sociedad y un Estado que respeta toda la gobernanza actual, por lo menos tiene esos compromisos adquiridos, y se estaban enredando y complicando fue durante la época del correísmo, que al parecer pudiera entrar en declive después de lo que ocurrió el domingo, pero del dicho al hecho hay trecho y hay que esperar cómo evolucionan las cosas. Visto esto de lo que es el conjunto del Estado ecuatoriano frente a la comunidad internacional, pues decimos que su gobierno y su Estado y su forma de vida es aceptada dentro de ese entorno, lo cual nos place tener un vecino que esté bien calificado en ese sentido, porque desafortunadamente el gobierno del nororiente colombiano sí no está tan bien conceptuado y es una dictadura básicamente en Venezuela. Entonces, ¿qué más tiene Ecuador interesante para que conozcamos? Que ese pequeño mapa que ustedes ven ahí está metido o está representando a 256.370 kilómetros cuadrados de superficie. Si nos damos cuenta, al occidente de Ecuador hay una zona plana y una zona costera que mide exactamente más de 2.000 kilómetros de longitud. Es una zona que mide exactamente 2.237 kilómetros lineales desde la frontera con Colombia hasta abajo a la frontera con el Perú. Y al frente tiene algo muy especial que son las Islas Galápagos, que son un patrimonio de la humanidad. Se dice que allí fue donde Charles Darwin hizo todas sus investigaciones para plantear la teoría de la evolución de las especies. Pero además, pues tiene un mar al frente rico en pesca y rico en otros recursos que todavía está sin explotar lo suficientemente, aunque ya lo han explotado pues parcialmente. El sector de esmeraldas es muy conocido por el turismo, pero Ecuador, pues con su red de carreteras que tiene, no de ahora, sino que las ha mejorado mucho, porque siempre ha tenido buenas carreteras en los últimos 50, 60 años, y han mejorado todavía más. Es un país que también permite el turismo y es relativamente seguro frente a otros países del continente. Bueno, ¿qué más tiene Ecuador de característico? Que su tamaño, su longitud o su superficie, perdón, está en el puesto 78 en el mundo. Y si se calcula que hay 180, 190 países, pues quiere decir que estaría más o menos dentro del primer tercio o comenzando el segundo tercio en tamaño de su territorio, que pues es pequeño, es más o menos la cuarta parte del territorio colombiano, pero es un territorio que al occidente, como decíamos, tiene litoral pacífico y mar y una zona llana,
pero luego comienza la cordillera de los Andes hasta que la atraviesa, que es buena parte del país, y cae al oriente a la Amazonía y tiene límites en Amazonía pues con el Brasil y con Perú y en parte con Colombia en la zona de Putumayo. Bueno, ¿qué otra cosa nos interesa conocer del Ecuador? Que tiene actualmente aproximadamente entre 17.5 y 18 millones de habitantes y la densidad por kilómetro cuadrado es de 63 personas, es decir que el país está prácticamente poblado en todo su entorno. Veíamos en otras ayudas anteriores de otros países, los más poblados, Bangladesh y la Franja de Gaza, donde pasa de los 250 seres humanos por kilómetro cuadrado. Vemos que en cuanto al Producto Interno Bruto, que es la sumatoria de todo lo que son bienes y servicios producidos y cuantificados dentro de la economía en un país, Ecuador ocupa el puesto 68 y que para el año 2019 tenía 202 mil millones de dólares en Producto Interno Bruto. No estaba en lo máximo, estaba en el puesto 68, pero tampoco era de los países más quedados en el planeta, sino en un buen nivel. Claro, se puede mejorar, pero no estaba tampoco entre los más quedados. Pero desafortunadamente, la contracción económica que hubo en el planeta por causa de la pandemia se retrajo casi el 8%. Quiere decir que bajó a aproximadamente 185 mil millones de dólares el año anterior. Y este año, pues espera que también la contracción sea fuerte. Y en el índice de desarrollo humano, que mide factores muy claros como son la esperanza de vida, la educación y el ingreso per cápita, pues Ecuador ha llegado a un 0,57, perdón, a un 45.4, aquí me quedaron las dos ayudas perdidas, y en el índice Gini, que mide la dimensión del salario frente a las brechas que hay, pues también tiene unas medidas que habría que mirar cómo las cualifican y las cuantifican los organismos internacionales. Es decir, no está entre los mejores, pero tampoco está entre los peores, y ojalá que siga mejorando porque es un país muy hermoso que merece mucho desarrollo. Ahora, en cuanto a su estructura orgánica y funcional, el Ecuador tiene 5 ramas del poder público. En Colombia tenemos 3, muy conocidas por todos. Ecuador considera a la electoral y de transparencia o control social, que básicamente sería como la Contraloría o un control interno, la considera como una 5ª rama y el electoral como una 4ª. En Colombia, pues todavía no le hemos dado esa connotación, aunque algunos teóricos dicen que sí están en las ramas principales y secundarias, pero para nosotros básicamente sigue siendo ejecutivo, legislativo y judicial o jurisdiccional. Y para los ecuatorianos sí, todas las 5 ramas tienen ese nivel. Es cuestión de organización. ¿Qué otra cosa interesante tiene Ecuador? Ustedes ven, a pesar de ser un país pequeño, tiene 24 provincias que podríamos decir que son nuestros departamentos, ¿no? El equivalente. Pero esas provincias están divididas en 7 zonas. Elemental, occidente, oriente, amazónica, sur, centro, etcétera. No hay necesidad de nombrarlas, pero es lo que nos da. Y tiene un 63% de personas viviendo en las ciudades y un 37% viviendo en las zonas rurales. Es decir, que es un país que, igual que Colombia, ya dejó de ser campesino hace rato, como casi todos los del continente latinoamericano. El 7% de la población son indígenas puros. El 71%, 72% son mestizos. El 7.8, casi 8, afrodescendientes, especialmente en la costa pacífica, y el 7% pertenecen a una etnia especial de los munibíos. Entonces, a grandes rasgos, nos muestra que este es Ecuador, un país multiétnico, pluricultural, muy interesante, donde el mestizaje tiene una alta influencia de los indígenas. Buscando todos estos datos en el Almanaque Mundial y otros documentos para corroborarlos, pues fui el primero sorprendido porque la fuerza indígena en Ecuador es muy famosa, pero la explicación está en que entre estos mestizos hay bastante fuerza indígena, y así lo consideraron en unos censos oficiales que hicieron en 2010. Puede que haya otros censos que den otras cifras, pero nos indica que Ecuador es un país de alto mestizaje
Y eso explicaría en parte, como lo vamos a ver más adelante, la razón por la cual el señor Lasso pudo triunfar en medio de una situación adversa. Ahora vamos aquí a mirar cuáles fueron algunos, no todos, habrá otros análisis políticos y geopolíticos y estratégicos, pero factores que incidieron para el triunfo del señor Guillermo Lasso. Entonces, resulta que, como hemos llamado en el ajedrez político de Latinoamérica, los peones de la dictadura cubana, particularmente con el triunfo electoral del señor Chávez a finales del siglo XX en Venezuela, los peones de la dictadura cubana lograron polarizar varios países del continente, por no decir que casi todos. Y el Ecuador no fue la excepción. Entonces, cuando el señor Chávez comenzó a regar dineros raudales y las FARC, en contubernio con el Foro de Sao Paulo y con los partidos comunistas del continente y otros, revivieron el tema de los 500 años de América y la continentalidad de la lucha, y el socialismo tiene vigencia, y se cayó el muro de Berlín, y se cayó la cortina de hierro, pero el comunismo en Latinoamérica tiene una forma de ser, y el etnocacerismo en Ecuador, Perú, Bolivia y el norte de Chile, y todos esos argumentos que han ido buscando la izquierda con el Congreso Bolivariano de los Pueblos, la Coordinadora Continental Bolivariana y otras organizaciones que eran financiadas por Hugo Chávez y impulsadas y oxigenadas con el narcotráfico y apoyadas desde México por el Partido de los Comunistas Mexicanos y por el señor Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores, se fue multiplicando en el continente una polarización tenaz. De remate, en El Salvador ganó un terrorista, en Uruguay ganó las elecciones un terrorista, en Brasil ganó las elecciones una terrorista, en la Argentina se sucedieron el poder dos terroristas montoneros. Entonces la situación se fue volviendo muy compleja para el continente y parecía que en ese momento la solución para que el continente no se volviera rojo era el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, que encabezó muchas veces muchos coloquios internacionales y fue objeto de unas encerronas terribles de toda esta izquierda radical, enemiga del desarrollo del capital y del talento humano y de la empresa, de la libre empresa, y muy amigos de pelechar de los recursos y montar unas mafias corruptas, vividoras de los recursos públicos, dadas a hacer populismo y a desviar recursos y a impedir el desarrollo de los pueblos. Y como bien lo analizábamos al principio de este año en una videoconferencia, en un conversatorio, desafortunadamente Latinoamérica perdió los últimos 20 años en que el mundo tecnológico y el mundo comercial y el mundo de los poderes ha evolucionado tanto, y aquí nos quedamos en la pelea de izquierdas y derechas promovida por el señor Evo Morales y sus regionalismos indígenas, por el señor López Obrador en México y por los demás comunistas en el continente. Entonces, esa polarización del país no fue ajeno a Ecuador, y una de las pruebas de esa polarización, pero que también llama la atención, es que parece que ya estuvieran organizando la Reserva Colombiana de las Fuerzas Militares y de Policía. 16 partidos aspirando a la candidatura a la presidencia, o no a la candidatura, sino a ocupar la presidencia por medio de sus candidatos. Entonces, fueron muchos, pero participaron, y en el Perú también una situación similar. En Colombia, en la elección anterior, vimos que también hubo hartos precandidatos, y para el 2022 estamos en esa misma línea, y eso nos pone a pensar, primero, que sí hay un descontento, porque es una realidad que no podemos decir que la mal llamada derecha de estos continentes lo ha hecho del todo bien, porque ha cometido errores y ha permitido que las cosas lleguen al nivel en que está, y han hecho que la política, la buena política, pierda su nombre, pierda su posicionamiento y se desprestigie, como está desprestigiada la política tradicional en el Ecuador. Y por eso la gente le camina a 16, 18 grupos, y si lo vamos a ver, el ganador del grupo Creo, del cual vamos a hablar un poquito más adelante, del señor Lasso, es un partido que no es tradicional, sino que agrupa una serie de sectores. Entonces, como estrategia electoral, agrupa una serie de sectores
pero le quita la identidad política que traen los partidos. Como no ocurre en España, no ocurre en Estados Unidos, no ocurre en Francia, no ocurre en Alemania, en Suecia, en otros países donde hay mismo Israel, donde hay una claridad de partidos fuertes y hay movimientos pequeños, pero no que lleguen a ese nivel de presentar 16 candidatos presidenciales, porque eso ya raya en lo tragicómico. Bueno, ¿qué otra característica había o qué otro factor influyó en el triunfo del señor Lasso? Pues que la izquierda ecuatoriana estaba dividida por asuntos de corrupción. Y vemos que desde que salió el señor Correa del poder, quien había sido su vicepresidente, que tiene hasta nombre comunista, Lenín Moreno, perdón, que era su mano derecha, comenzó de una vez una guerra frontal contra Correa. Correa, viendo lo que se le venía, se asiló prácticamente en Bélgica y desde el punto de vista de él, obró bien y rápido, porque de lo contrario estaría preso como los expresidentes del Perú y sería en este momento ya completamente desconocido en Ecuador. Entonces, desde el exterior y con la ayuda de los comunistas y del Foro Sao Paulo y de unos personajes politiqueros corruptos de todo el continente que se inventaron ahora el Grupo de Puebla, Correa coadyuvó muchísimo a polarizar más el país durante el gobierno de Lenín Moreno y estaba con un candidato que se creía fijo de él, el señor Araúz, de quien se comprobó que igual que su mentor Correa, le recibió plata a los terroristas colombianos para financiar la campaña política. Correa le recibió plata a las FARC y este señor Araúz le recibió dinero al ELN, comprobado en computadores y en documentos. Como siempre, dirán que son mentiras, que son inventos de la CIA, que es la derecha colombiana, que fue que mandaron a desprestigiar a la izquierda, que eso es una componente internacional, pero la realidad es esa. Son delincuentes y reciben dinero del narcotráfico y del terrorismo. Bueno, ¿qué otro problema había? Pues o qué otro factor mejor, que Correa estaba prófugo de la justicia, porque fue tal el apasionamiento que llegaron entre Correa y su antiguo vicepresidente, mentor, asesor y compañero durante muchos años de la lucha por la izquierda para mejorar el continente y todo ese lenguaje, que el señor Correa quedó prófugo de la justicia porque está condenado o está mejor pedido por la justicia para ser juzgado por delitos graves, por corrupción y otros temas de desvío de recursos, etcétera, en Ecuador. Eso pues incidió muchísimo porque ese correísmo fanático al estilo de Petro, llevando a la gente a votar por él como si fuera la personificación de un dios y la salvación de Ecuador, pues se cayeron las máscaras y haber destapado que el señor Araúz recibía plata del ELN, naturalmente que eso sí que terminó de sepultarlo, porque estaba la prueba y el pueblo ecuatoriano sabe que es cierto que Rafael Correa le recibía dinero a las FARC y que era socio con ellos y que estaba planeando con ellos tumbar al gobierno colombiano y causar daño en la frontera y promover el narcotráfico. Y este señor Araúz pues es de la misma línea y le recibió dinero al ELN y hay documentos que lo prueban, no son inventos de la prensa ni de los medios de comunicación colombianos. Un factor importante fue que el señor Lasso, con su experiencia, su madurez, su edad y ya 3 veces que ha participado en campañas políticas, pues supo manejar la situación, mantuvo siempre esa actitud conciliadora que lo caracteriza, su moderación del lenguaje y siempre hablando de una unidad nacional, de un Ecuador único y no de un enfrentamiento entre izquierdas y derechas que además de ser trasnochado es nocivo y lesivo para los pueblos. El señor Araúz no tenía autonomía, era el mandadero del señor Correa, hacía lo que Correa le decía y prácticamente parecía que aunque no estaba en Ecuador, la campaña era para reelegir a Correa y no para elegir a Araúz y eso le fue quitando autonomía. Los señalamientos de haber recibido dinero oscuro del narcotráfico del ELN, pues lo terminaron de sepultar, pero además utilizó el mismo error del señor Trump en Estados Unidos y del señor Biden, porque ambos cayeron en error, de la estrategia del miedo, que si no
soy yo, viene el coco y nos muerde y esto se va a acabar y aquí la única solución soy yo. Y resulta que el pueblo ecuatoriano, cansado ya de 15 años del cuento del populismo correísta y el socialismo del siglo XXI, y viendo la desgracia que le llega a su país con todos los inmigrantes venezolanos que andan por el mundo como judíos errantes buscando dónde hacer su vida porque no encuentran, pues el pueblo ecuatoriano naturalmente que dijo no más correísmo, no más socialismo del siglo XXI, y muchos votaron por el señor Lazo. Además, el señor Lazo hizo una jugada estratégica de doble filo, pero le resultó. Y es que cuando hubo la elección, recordemos que el señor Araúz tenía más del 30% de la votación y Lazo y Yacu Pérez estaban prácticamente empatados con el 19% de la votación. Entonces, las encuestas, las cifras electorales un día decían que iba ganando el uno, que iba ganando el otro, y se comenzó a cuestionar si iba a haber fraude o no, y el señor Araúz creía que ya era el ganador y que el problema era simplemente a quién tenía que derrotar en la segunda vuelta porque ya los había derrotado en la primera. Pero había varios temas y varios puntos interesantes de tener en cuenta aquí, la dinámica política del Ecuador en este momento, que el señor Yacu Pérez encabezaba o encabeza un amplio sector indígena. Ya explicamos que no son ya unos indígenas puros, hay mucho mestizo, pero hay un amplio sector indígena encabezado por el señor Yacu Pérez, que en este momento piensa que no necesitan correísmo. Dicen ser de izquierda, sí, pero no quieren saber nada del correísmo ni del chavismo, sino quieren es enfocarlo en la ecología, la tierra y el agua. Es su visión muy centrada en su terruño, pero no en el nivel de lo que está planteando el mundo, como lo hemos visto en todos estos seminarios de geopolítica, de política y de estrategia, que hay que tener otros factores, pero no es una izquierda, la del señor Pérez, que esté tan cercana o que no es cercana ni a las FARC, ni al correísmo, ni al terrorismo internacional, ni habla del socialismo del siglo XXI, sino que más bien es como una visión estatizante de la tierra, el agua y el medio ambiente. No tienen una experiencia probada, pero pues es su aspiración y es válida y tienen unas posiciones muy distintas frente a lo que planteaba el señor Lazo, que es la libre empresa, la reconstrucción de los mercados, quitar una carga de impuestos, dar más posibilidad de empleos, es decir, una visión liberal en el buen sentido de la palabra frente a una visión estatista del señor Pérez. Pues finalmente en el conteo el señor Pérez quedó de tercero y el señor Lazo quedó de segundo. Entonces ahí vino el golpe estratégico de Lazo, que fue que cuando Pérez lo desafió a que fuera allá y presenciara el conteo, él fue. Y resulta que no hubo posibilidad de rehacer el conteo por las normas electorales y por otros factores, pero se convirtió en un debate ahí frente al pueblo ecuatoriano, y ese debate demostró que el señor Lazo estaba mejor capacitado y tenía una visión mucho más amplia de un Ecuador incluyente que la visión sencilla y muy particular del señor Pérez. Entonces, en que eso ya le daba un mensaje grandísimo a los ecuatorianos, era que una vez se produjera el fallo, dijéramos, la decisión del Tribunal Electoral y dijera quién ha sido el segundo, pues este señor iba a ganar mucho y probablemente ganaba las elecciones, y así ocurrió. Entonces son factores de la política, de la geopolítica y de la interacción social y política de cada país que son interesantes de analizar, porque de una u otra manera tienen incidencia en los países del continente y en especial en Colombia, que somos tan vecinos, y que después de que vimos esa descripción inicial, pues nos queda claro que es mucho más lo que nos parecemos a lo que creemos que nos diferenciamos. Entonces, en nuestra forma de concebir la vida social y política hay muchas similitudes, y esto de una u otra manera puede incidir. Y puede incidir en que la izquierda del señor Petro y la de los FARC y la de los otros que dicen que ser de izquierda y lo que son unos populistas, puede, si se maneja un buen discurso y un buen proyecto,
puede que eso fastidie ya definitivamente a los colombianos, como podría estar pasando con el señor Petro, que ya tiene agotada a mucha gente, invitando a destruir el país y acabar el país cuando estamos en una crisis de coronavirus y la gente lo que quiere es buscar cómo resolver sus problemas, sobre todo el de la comida, y este otro señor invitándolo a destruir el país y a tumbar a Duque, pues eso va causando molestia y si se maneja inteligentemente se puede ganar espacio. ¿Qué otro problema sumó? Y ustedes dirán que es muy lejano, pero no. Es que en el imaginario popular hay cosas que se graban. Fue el mal manejo de la bonanza petrolera. En 1998 a 2000, el señor Mahuat era el presidente de Ecuador y en ese tiempo el barril de petróleo se vendía en el comercio internacional a $10.42 el barril. Y cuando estuvo Correa, la bonanza llegó a 145.31 y fue cuando invirtió en carreteras, en obras de infraestructura, pero cometió un error populista que creyó que el precio del petróleo toda la vida iba a estar en el top, endeudó el país, comprometió muchos recursos y repartió corrupción entre su alianza país de una manera similar a la que hizo Santos aquí en Colombia. Y esa corrupción afectó muchísimo a Ecuador y fue uno de los problemas y de las causas del enfrentamiento con el señor Moreno, porque cuando ya Moreno subió a la presidencia y tuvo sobre la mesa las cifras, las deudas, los problemas, los compromisos, pues se dio cuenta que esto no era tan sencillo de manejar y comenzaron los choques con Correa y entonces el Correa, de ser una fuerza que arrasaba y que causaba impacto y que desafiaba y que se declaraba muy autónomo y que afectaba la relación con Estados Unidos y que le gritaba a los yanquis no sé qué y tal, fue cayendo en desgracia y entonces el señor Moreno se vio obligado a tomar muchas acciones, muchas decisiones que afectaron la posición del señor Correa en Ecuador. Y fuera de eso, cuando ya le dictaron las órdenes de captura y todo esto, pues ahí sí el correísmo entró en franco declive. Pero el señor Moreno, en medio de las dificultades que tuvo, porque es que él era de la línea de Correa o es de la línea de Correa, él es de izquierda, él no es de derecha, no es que sea amigo del capitalismo, nada, pero le tocó bailar con la más fea y pues lo criticarán, lo señalarán por muchas cosas, pero no le tocó fácil. La crisis, recordemos cuando comenzó el coronavirus, ese problemón tan terrible que hubo en Guayaquil, cuando la pandemia se extendió de una manera impresionante allá y hubo una gran cantidad de muertos y sin embargo le tocó manejarla y la manejó no perfectamente, pero la manejó con altura de estadista y hay que reconocer eso porque de eso se trata. Bueno, luego pasó que el señor Araúz tuvo otro problema que incidió en el tema de la elección del señor Lazo. Y es que el señor Araúz trabajó 2 años nomás en el Banco Central, pero como era correísta, cuando se hizo una reestructuración de cargos laborales en el Banco Central, este señor abusó del poder y se hizo pagar una indemnización grande por lo que era correísta y tenía amigos allí influyentes y muchas personas que llevaban hasta 25 años trabajando en el banco fueron afectadas con las limitaciones, con los recortes de nómina y no recibieron rápido los recursos. Esto, y seguramente no los han recibido del todo, pues eso también afectó muchísimo la proyección del señor Correa con su Delfín allá en Ecuador para avanzar. Otro problema que incidió, otro aspecto, otro factor que incidió para que el señor Correa perdiera con su Delfín las elecciones fue la enemistad que él armó con los medios, en especial con los medios independientes. Entonces Correa estableció una línea de medios amigos y medios enemigos del régimen, no de la democracia ni de la libertad, sino medios amigos de Correa o medios enemigos de Correa. Los persiguió, les cerró, siguió el ejemplo de Chávez, vociferaba y creía que el petróleo toda la vida iba a estar en su tope y que él iba a ser presidente eterno en Ecuador. Por eso, cuando
cuando no le autorizaron más o cuando no le funcionó la cosa, pues perdió todo ese poderío que tenía y entró en franca barrena. Ya dijimos la pelea con Lenín Moreno e insistimos, porque eso es lo que hay que hacer en política y por ejemplo en Colombia aprender en este momento, nos parece, es que ese mensaje de los extremos y que esto se va a acabar y que nos va a morder el coco y que tenemos que votar por este porque este representa la verdadera solución, no están calando ya dentro de la gente. La gente se aburre, se cansa y la pandemia sí que ha causado efectos psicológicos a muchos sectores de la población en ese aspecto. Entonces en Ecuador parece que le funcionó. De hecho, el señor Moreno aprovechó las circunstancias y se unió, se integró a unos grupos sociales con los cuales no ha tenido buenas relaciones en las anteriores campañas, como fue con los indígenas, hizo unos acuerdos para unas construcciones que seguramente van a comenzar cuando ya se posesione, porque es el compromiso que tiene. Se abrió unos espacios que no había abierto con la mujer, manejó de otra manera el tema del aborto, con su visión cristiana y católica, pero la manejó de una manera menos drástica como la planteaba, con las comunidades LGTB, entró en diálogos. Es decir, aquí lo que hubo fue una transición interesante del señor Lazo en su forma de ver. Pero claro, estamos hablando de campaña y en campaña todo es válido en el sentido de ganar adeptos. El problema es cuando ya esté en el gobierno, ¿cómo hace? Porque lo que recibe es lo que vamos a ver ahora y no es un país que esté en una situación boyante ni fácil de resolver. El señor Lazo, bienvenido que gana, bienvenido para Colombia, bienvenido para el continente, bienvenido para la democracia, pero lo que va a enfrentar no es nada sencillo. Y si al señor Lenín Moreno le tocó bailar con una fea, a este señor le toca bailar todavía bien difícil. Por ejemplo, un país petrolero que tiene pues básicamente su agenda, su portafolio económico dependiendo del petróleo, con un precio bajo del crudo, con el mundo en coronavirus todavía sin que esto se aclare, sin que la economía planetaria, porque es que no solamente la ecuatoriana, sino la planetaria, no se redinamice y no tenga consumo alto de petróleo, pues sus ventas van a ser bajas. Y además de ser bajas, es que el precio del barril va a seguir siendo muy bajo y no va a tener los ingresos que necesita las finanzas públicas del Ecuador para resolverlo. Y de igual manera, sí, los ingresos son bajos en todos los sentidos, pues las empresas no van a tributar la misma cantidad y vemos que una caída de 16.000 millones de dólares en un año para un país pequeño, eso es muy duro y para un país grande también, pero para un país pequeño prácticamente el 8%, el 10% de su Producto Interno Bruto deje de funcionar en un año es una contracción económica muy fuerte. Si cuando las contracciones son de apenas un punto, digamos que está en 3.5 y pasa a 3.4, hay preocupación de los dirigentes y de los equipos de desarrollo económico. ¿Cómo será que se baje 7.8? O sea que además de que el crecimiento que traía el Producto Interno Bruto, que generalmente es de 2, 3 puntos, que ahora es con -4, o sea, baja, es muy fuerte y eso genera lo que vemos enseguida. 6 millones de personas en la pobreza, es decir, el 30% de la población ecuatoriana en este momento está en la pobreza por la pandemia y por los problemas acumulados. Y hay 500.000 de desempleados, que es una cifra muy alta, porque no es que los demás estén todos empleados. El problema es que en este momento ese 500.000 de desempleados son apenas una parte de los ciudadanos que están afectados por la economía informal, o sea que el desempleo es mucho más grande. La economía informal da alguna idea de que hay una solución a los problemas cuando no está incorporada al sistema nacional, es simplemente algo que está así por encima y superfluo. Pero además el país acumula una cifra de 52.000 millones de dólares de deuda pública. El señor Lenín Moreno logró, y esto es interesante que lo miremos aquí, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional
de una inyección de 6.500 millones de dólares en 3 años a la economía ecuatoriana a una tasa de interés baja y con una facilidad de que no pague ahora, sino que comienza a pagar a partir de el último desembolso ese dinero por la situación en que está Ecuador. Y eso lo firmó él en octubre del año pasado, octubre-noviembre. Ese acuerdo le permitió hacer una reestructuración interna de bonos, de vender bonos para que las personas lo compren hasta por 17.000 millones de dólares, porque ya tiene como un sustento de que la economía puede volver a pegar. La noticia del triunfo del señor Lasso cayó perlas para la economía ecuatoriana e inclusive llegó el momento en que los bonos aumentaron de 13 centavos de dólar a 45 centavos de dólar en un solo día cuando se anunció el triunfo de Lasso. Eso es un buen augurio, pero como decimos, todavía se puede decir que estamos en campaña, no han transcurrido la cifra mágica de los primeros 100 días para que muestre el pedigrí, ni ha transcurrido ya el desgaste normal que trae el ejercicio del poder, porque las intenciones, cuando ya se está ocupando un puesto, son muy difíciles. Y si pasa en una organización pequeña, están al lado, siempre dicen, ¿por qué el que está a la cabeza no hace esto o lo otro? Pero allá se dan cuenta que es que las dificultades o las circunstancias de modo, tiempo y lugar son complejas. Otra situación difícil que va a tener el señor Lasso es que tiene que responder por esa deuda. De esa deuda ya desembolsaron 4.000 millones de dólares el año pasado. Este año desembolsan otros 1.500. De esos 1.500 está próximo a recibir 400 ahora que se posesione, y los otros los recibe en el 22. Esos los otros 2.000 y completa los 6.500 millones. Pero mientras el candidato Araúz dijo al estilo los Kirchner que él no iba a reconocer esa deuda y que no lo iba a pagar, pues eso generó en los mercados internacionales, en las finanzas internacionales y en los organismos multilaterales, pues mucha duda, porque esa actitud desafiante y camorrera de decir que no se paga lo que se debe, pues eso no tiene razón de ser, y eso también lo afectó a él. Por su parte, el señor Lasso, que es empresario, es negociante, es visionario, es comerciante, sabe de finanzas y sabe de la interacción social y la responsabilidad que hay en los compromisos adquiridos, digo, no, pues si ya se adquirió, lo que toca es cumplir y buscar forma de que a partir de pagos puntuales se pueda renegociar ese acuerdo, pero no podemos desconocer algo que el Ecuador como país debe, y eso pues es una actitud que los ciudadanos miran y dicen, entienden que es una actitud decente, honesta y de ciudadano correcto. Bueno, ¿qué otro problema va a afrontar o qué otro factor o qué otra dificultad va a afrontar el señor Lasso? Es que tiene minoría en la Asamblea Legislativa, porque ahí los 16 grupos tienen todos sus representantes, unos están a favor, otros en contra, otros como los que están orientados por el señor Pérez, dicen que están completamente en desacuerdo con él, y pues vamos a ver cómo hace para manejar esa situación bien interesante pero compleja de negociar que le aprueben sus proyectos y que el plan que él tiene de desarrollo para el Ecuador, por ejemplo, de generar 2 millones de empleos rurales, de bajar los impuestos, ya anunciado por televisión específicamente en qué aspectos va a bajar impuestos. Uno de esos es de las remesas, porque Ecuador es un país que tiene cerca de 3, 4 millones de ciudadanos en el extranjero, especialmente en Estados Unidos y en España, que trabajan muy duro y envían remesas a su país. Entonces esas remesas son grabadas de forma alta y todo eso él quiere irlo aliviando, y a las demás empresas, pero también ha sido claro que él como empresario sí conoce dónde es que ponen las garzas y sí conoce cuando una empresa realmente está evadiendo o está eludiendo impuestos y tasas tributarias. Entonces, en ese sentido, se espera que tenga éxito y que golpee donde es. Pero finalmente otro factor que va a tener él es que va a tener a la izquierda en su contra. Y la izquierda, no solamente la nacional, porque es que ya los de aquí pelaron el cobre, es que la izquierda continental dirigida por La Habana está empeñada en que el continente tiene que ser rojo, y no aceptan la derrota. Inclusive vimos
vimos ahí que una dirigente de los movimientos indígenas radicales afines a la izquierda ya anunció que hay que salir a la calle a destruir y a hacer escándalo, igual que el señor Petro cuando subió Duque, con el cuento de la protesta social. Y si miramos, algunos indígenas de esos tienen nexos con los indígenas colombianos que tienen nexos con las FARC y el narcotráfico. Y si miramos, el narcotráfico se cruzó la frontera, no como decía el señor Correa, para disimular que era que Colombia no los controlaba para lo que pasaran, sino que es que del otro lado todavía hay mucho dirigente político y hay mucho delincuente que está relacionado con ellos y que mueven dineros oscuros. Entonces, la relación entre los dos países mejoró en el sentido de que tenemos un presidente que entiende mejor las cosas, pero falta por hacer mucho. Entonces, miremos aquí en términos concretos en qué consiste el acuerdo que hizo Lenín Moreno con el Fondo Monetario Internacional, porque eso lo debe conocer alguien que quiera participar en política. Es qué es lo que se negocia y cómo se negocia con estos organismos multilaterales de finanzas que son muy estrictos para exigir el cumplimiento y para desembolsar los recursos. El primero es que le exigen ampliar programas de asistencia social y pues eso ya se inició y hay compromisos adquiridos y eran necesarios por la pandemia. Y programas de asistencia social es pues básicamente resolver la situación alimentaria, resolver la situación de vivienda, resolver la situación de los que están desempleados y expedir algunos ingresos. El problema es que como no está, ese dinero se convierte en circulante y no genera producción, pues ahí hay dificultades en la parte de crecimiento económico. Más bien puede tender a la inflación, que es muy grave en un país que está dolarizado, porque la capacidad adquisitiva es baja y si la inflación aumenta, pues no va a aumentar el ingreso porque es en dólares y ahí se puede complicar la situación. Pero pues son realidades que le toca enfrentar, él es empresario y sabe a qué se enfrenta. También vemos que el segundo punto es muy relacionado con el primero, es proteger a segmentos vulnerables de la población que esencialmente son la tercera edad y los niños, las mujeres cabeza de hogar. Y esos son como los enfoques, hay más, pero en este caso es a lo que enfocan los organismos multilaterales y la lógica en el desarrollo social y sostenible. Lo otro es que garantice que la sostenibilidad fiscal y la deuda no crezcan. Pero ahí viene el problema. Un país como está el resto del mundo, con dificultades para impulsar la empresa privada por todo el enredo que hay de la pandemia, garantizar que la deuda pública no crezca es complejo, pero tenía que firmar o no le desembolsaban los recursos. Y garantizar la sostenibilidad fiscal de que no se gaste más de lo que se debe gastar, pues tiene sus complicaciones y no la tiene fácil el señor Lazo, porque no la tuvo fácil el señor Moreno en la última etapa de su gobierno. Lo mismo que dice que fortalecer la institucionalidad para sostener las bases de crecimiento sólido, duradero, quiere decir que todo el gobierno se comprometa no a robar, como hacen los políticos, sino a incentivar en cada uno de sus campos el desarrollo social, político y económico del país. O sea, el compromiso es muy grande, es prácticamente un programa de gobierno controlado por el MFI de emergencia, pero él tiene también que resolver otros problemas que le nacen, porque todos los que hemos tenido experiencia en algún cargo de dirección sabemos que hay unos objetivos que se tienen que estar cumpliendo, pero que hay los problemas del día a día que llegan y si no se resuelven se complican, entonces hay que resolver aquí y allá y tiene que jugar a varias bandas. Esa renegociación que está en este momento del 30% de la deuda pública, tiene que seguirla manejando ya con muchas pinzas, con mucho cuidado para no cometer errores. O sea que lo que tiene en panorama el señor Lazo para iniciar su gobierno no es fácil y que no basta simplemente que aunque estemos celebrando que ganó la derecha, sino que ojalá le vaya muy bien para que no suba otro gobierno populista aprovechando si llega a tener un fracaso. Bueno, ahora, ¿qué hay de positivo de la elección del señor Lazo para Colombia? Primero, que vamos a tener un socio convencido y que piensa del mismo lado cómo se debe combatir el narcoterrorismo, o sea, el narcotráfico y el terrorismo. El ELN tiene que estar ya muy fuerte en Ecuador
en la medida que le soltaron dineros, le desembolsaron dineros al señor Araúz para apoyarlo en su campaña política. Entonces, lo que viene ahora es un trabajo muy grande para que las fuerzas de seguridad de los dos países activen todas esas comisiones binacionales, fronterizas y de intercambio de información para trabajar muy de la mano y con mucha contundencia contra estos delincuentes del narcotráfico y el terrorismo que cada día están mejor posicionados en Ecuador y Colombia, en la frontera, en especial en la parte selvática y en la parte marítima. Desafortunadamente, dicen los informes internacionales que durante la pandemia en el primer mundo aumentó el consumo del narcotráfico. No se entiende cómo, pero aumentó si la gente está encerrada y cómo hacen para entrarlo y sigue moviéndose ese problema. Otro aspecto interesante de lo positivo para Colombia es que se puede ya trabajar mejor el control migratorio, en especial de los que vienen del África y que están utilizando el África y el Asia, que están utilizando el corredor de Ecuador, occidente colombiano, para seguir hacia Urabá y luego pasar a Panamá y seguir por toda Centroamérica hacia Estados Unidos. Aquí seguramente ya va a haber un control migratorio diferente con los ecuatorianos, a quienes el señor Correa les abrió completamente, con los cubanos, corrijo, a quienes el señor Correa les abrió completamente las puertas y han utilizado a Ecuador como una plataforma para seguir la inmigración ilegal hacia Estados Unidos. De otra manera, el intercambio comercial y cultural de Colombia y Ecuador, que siempre ha sido grande, interesante, valioso para nuestros empresarios y para nuestras industriales, estuvo un poco afectado con un poco de medidas que tomó el señor Correa y que se fueron o se han ido quitando. Eso tiene que mejorar y Colombia tiene que volver a mantener esas buenas relaciones en todos los sentidos comerciales y culturales con el pueblo ecuatoriano, porque es mucho más lo que nos une a lo que nos pueda separar. Otro aspecto positivo para Colombia es que las posiciones que tome Colombia en organismos multilaterales, verbigracia, posiciones frente a la dictadura de Nicolás Maduro, pues vamos a tener un aliado que está del lado nuestro. Y lo mismo en otros problemas que haya con los dictados o los comunistas que hay en el continente, siempre vamos a tener una posición favorable con Ecuador y desde luego Ecuador va a tener una posición favorable con Colombia. Y en los límites fronterizos, aspirando a que la pandemia se supere ese problema, se podrán desarrollar muchas más actividades ya binacionales que tienen que estar en las agendas de las dos cancillerías para que los dos países integren mejor la frontera y no sea una integración de bandidos y de narcotraficantes, sino una integración de ciudadanos que piensan en el siglo XXI, no con socialismo, sino con capitalismo, con desarrollo, con libertad de empresa y con sociedad abierta a los cambios. Así es de que muy interesante para todos que haya ganado el señor Lazo en el Ecuador, pero no la tiene fácil y una cosa es la campaña electoral que ya triunfó y otra cosa es sentarse a gobernar, como vemos que le ha pasado al señor Biden, que después de todos esos dimes y diretes de lado y lado, le ha tocado enfrentar ya situaciones difíciles en el Medio Oriente, en el Asia, en Europa, con la China, con los inmigrantes, y no es fácil lo que tiene ese señor, como no es fácil lo que tiene ningún gobernante. Por eso insistimos para cerrar este conversatorio, la parte expositiva de exposición de hoy, es que hacer política no es simplemente decir que cualquiera puede hacer política porque es un derecho que tenemos todos. Hay que prepararse y lo insistimos. Quien no se prepara y no conoce todos estos entornos no puede llegar a ejercer la administración pública o la legislación o la jurisdiccionalidad pública, porque eso demanda conocimiento, demanda voluntad y no simplemente decir que yo tengo las capacidades porque soy colombiano y la Constitución me da ese derecho. Muchas gracias, mi coronel Carrascal. El auditorio es suyo. Noté que había mucho interesado en sabotear mientras hablábamos, pero el control estuvo muy bien manejado. Muchas gracias, mi coronel Carrascal, a usted y a Café Don Manolo, y le doy el cambio para que tome la aeronave. Mi coronel, muchas gracias.
Claro que sí, y le agradezco mucho, sí. Si de todas formas queda en sala alguna de esas personas, primero le pido disculpas a las damas, especialmente. Segundo, a los extranjeros, a mi general Efraín Vázquez y a mi coronel Villamarín como expositor, por esas fallas tecnológicas de no poder frenar los avatares, y no sé si es hormonal o es algo de bestialidad dentro de algunas personas. A mí me parecería interesante un día que armáramos una reunión únicamente para recibir esas personas y tratar de que escuchen un solo mensaje, porque es increíble que uno pueda entrar a un espacio donde unas personas están tratando de reunirse, de tomar su tiempo, de disponer de estas facilidades tecnológicas, tomarse la molestia en su computador de entrar a simplemente hacer terrorismo digital y poner pornografía o groserías como las que plantearon ahí. Y más bien decirles, ¿por qué no crecemos juntos? ¿Por qué no trabajamos por esa sociedad que se está perdiendo? ¿Por qué no ese computador que no sabemos de dónde lo sacó, ese servicio de Internet que seguramente se lo estará pagando papá y mamá, que han trabajado y han roto el lomo por eso, más bien no nos ayudan a crear un mejor país? Entonces, les pido disculpas a todos. El trabajo fue arduo, mi coronel. Llegamos a casi 38 personas y logramos por lo menos que no nos presentaran ninguna grosería. En este momento están casi todos bloqueados, entonces únicamente les voy a dar la palabra a quien pida la palabra en el estricto orden que me la vayan pidiendo. No voy a dejar micrófonos abiertos y me tienen paciencia mientras les doy la palabra. Entonces, inicialmente veo al señor coronel Iván González, que tiene la mano levantada. Mi coronel González, adelante, por favor. Muchas gracias, mi coronel. Muy amable. Feliz noche para todos. En todas las exposiciones que se han venido haciendo aquí, siempre se ha hecho la correlación entre las teorías militares y el arte de la gobernanza. Hay un parámetro que yo lo considero muy casual, porque no creo que haya sido planeado ni previsto. Todos sabemos que cuando se toman determinadas decisiones políticas, tienen repercusiones en muchos campos y dentro de esos el militar. Y a la inversa, cuando se hacen acciones militares, tienen repercusiones políticas. Pues tenemos dos ejemplos, que como lo acabo de decir, no creo que eso es planeado porque no es la naturaleza de nuestras Fuerzas Armadas, pero que es inevitable simplemente por las circunstancias de efectos colaterales políticos. La operación contra Raúl Reyes era contra el bandolero, pero indirectamente puso en evidencia la relación con el gobierno político del Ecuador y cómo en esa relación estaba involucrado el dinero. Eso afectó el prestigio del gobernante ante su población, ante sus electores, como lo dijo mi coronel Villamarín. Y lógicamente que como ya estaba en el poder, pues no fue mucho en cuanto a un acto efectivo, pero sí para la próxima elección o las próximas elecciones. Pero tenemos el segundo, el de Uriel. Uriel se hizo para abatir una amenaza terrorista predeterminada, pero también en la misma forma puso en evidencia la relación de un aspirante político en el país vecino en su conexión, en su amistad, su relación con un grupo comunista, insurgente, rebelde. Entonces afectó el proceso de elecciones. Muy bien, siendo eso así, entonces una persona que aspire a gobernar tiene que entender muy bien este tipo de conexiones, de relaciones inevitables, insuperables. Porque bien sabemos cómo se afecta el factor del prestigio político de un presidente como el de los Estados Unidos cuando, ya sea positivo o negativamente, cuando ordena una operación como la operación del Cañón Dorado, si no me equivoco, donde ordenó lanzar unas escuadrillas de bombardeo desde Inglaterra hasta Libia. Y lógicamente, pues después con el tiempo,
esa amenaza terrorista que surgía de allá terminó con la caída del mandatario. No de inmediato, pero sí con el tiempo. Y así tenemos muchos ejemplos. Entonces, una persona que aspire ser un gobernante acertado tiene que mantener muy clara esa relación, ese enlace y ese eslabonamiento, que es siempre inevitable, y por tal razón se debe tener mucha certeza, mucha habilidad de coordinar, de saber qué efectos va a producir y cómo funciona ese mecanismo. Creo que es suficiente. Muchas gracias. Nicolás González, muchísimas gracias. No tengo más manos levantadas. No sé si en el auditorio hay alguno que haya estado en Ecuador. Creo que fue mi coronel Murcia únicamente. No sé si algún otro nos puede dar algún comentario interesante, vivencial, y que pueda ser relacionado con el tema. Mientras se anima alguno a levantar la palabra, mi coronel quería preguntarle lo siguiente. ¿No tocó usted el tema que nos ha preocupado tanto sobre el tema Pacífico-China? ¿Y qué influencia puede haber o no puede haber en esas elecciones? A mí me parece que es un punto interesante, porque me parece que al final que triunfe la derecha es interesante para la independencia si hubiera algún tipo de presión por parte de China y los puertos en el Pacífico. ¿Tiene usted alguna información sobre eso o no existe esa prevención? No, Ecuador sí tiene ya un compromiso grande con China, con unas hidroeléctricas y otras obras de infraestructura, y desde luego China tiene ya su proyección sobre Ecuador en muchos campos, pero en este momento están metidos más en el territorio porque Correa les dio la larga. Quieren meterse no solo en Ecuador, sino en Perú y en Colombia y en Chile, con puertos para tener la costa enfrentada con ellos, como lo hemos dicho, pero por ahora el compromiso con China es fuerte en la parte de las hidroeléctricas y las otras construcciones que quedaron dentro del territorio ecuatoriano. Coronel, gracias. Mientras alguien más se anima, le pregunto otro tema importante. Cuando usted habló de esa contraparte que hay, porque queda polarizado el país de todas formas, a pesar de que haya ganado Lazo, entiendo yo son 53 versus 47. De todas formas, gobernar en esa línea es complejo. Lo que vimos aquí en Colombia, el ejercicio que nos ha pasado con el presidente Duque, que inmediatamente el señor del M-19 dijo que no iba a parar y que su oposición sería en la calle, y lo ha cumplido, a no ser que fuera por la pandemia. ¿Hay algún riesgo en Ecuador de que suceda algo por parte de los movimientos de izquierda y se vea nuevamente el movimiento de Chile, el movimiento que tuvimos acá, y que toda esa oposición, el presidente Lazo, se vea en las calles permanentemente? Es que ya se lo anunciaron, Carrascal, ya le dijeron, inclusive una de las líderes del movimiento indígena salió y dijo, palabras más, palabras menos, que la calle es nuestra solución y así nos masacren y vamos a estar en eso. Entonces ya hay un sector que está interesado en esa parte. Y no sé si ustedes vieron la entrevista que le hizo Radio Francia Internacional al señor Araúz ayer, anteayer, para preguntarle, llegó y dijo, no, sí, pues tocaba reconocer porque eso hay una cosa que no era, pero nosotros reconocemos, aunque no votamos, y esos de 17% de votos nulos que hubo es porque nuestra comuna hizo el llamado, pero les garantizo que en 6 meses, no digo cómo, pero les garantizo que en 6 meses tendrá la vida a cuadritos. O sea, que están empeñados en lo que promueve el señor Petro y el señor Bolívar y todos los otros comunistas armados y desarmados de Colombia que tienen contacto con ellos. Mi coronel, la última pregunta, sigue mi coronel González. La última pregunta, ¿cómo interpreta usted el tema de que el senador Gustavo Bolívar estuviera allá, hiciera tanta mención de su visita y de esa derrota? Pues yo se le diría coloquialmente que es que el delincuente siempre vuelve al lugar donde cometió el crimen. Y eso es un adagio popular, ¿no? Y en la práctica es porque él tiene sus intereses, él sabe lo que quiere, él está cumpliendo lo que ordenan de La Habana, la línea de la dictadura castrista, está desarrollando lo que ordena el Foro de Sao Paulo y los amiguis que tienen en el Grupo de Puebla, donde tenemos hasta un expresidente colombiano bastante cuestionado,
diciendo que ojalá que